Según Polymarket, quien ganaría la primera vuelta sería Janet Jara, pero quien ganaría la segunda vuelta y se terminaría convirtiendo en el nuevo presidente de Chile sería José Antonio Kast. Por lo tanto, a continuación vamos a analizar su programa de gobierno, sobre todo en aquellas materias relacionadas con inversiones. Y la manera en la cual lo haremos sería simplemente mencionar aquellas propuestas relacionadas con inversiones y al final lo que haríamos sería agruparlas y mencionar si es que serían factibles de que estas medidas efectivamente las termine aprobando el Congreso. Por lo tanto, al principio simplemente mencionaríamos cuáles son las propuestas y al final las analizaríamos todas en conjunto. La primera sería de que buscaría eliminar regulaciones innecesarias, sobre todo aquellas relacionadas con permisos ambientales. La segunda sería una rebaja de impuestos a las empresas medianas y grandes, pasando de un 27 a un 23%. La siguiente, que es obviamente la más interesante y la que nos toca directamente a nosotros, los inversionistas en acciones chilenas, que buscaría eliminar el impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones de baja presencia bursátil y también buscaría crear un nuevo estatuto de inversión para entregar seguridad jurídica y tributaria, sobre todo en aquellas inversiones catalogadas como grandes. Otro punto sería de que buscaría bajar el gasto público en los primeros 18 meses en alrededor de 6.000 millones de dólares. Otra propuesta sería de que impulsaría un nuevo plan de concesiones de obras públicas, sobre todo en aquellas relacionadas a obras de instalación y reuso de agua, cárceles, establecimientos de salud, como también en la continuidad operativa de puertos y también en el desarrollo de infraestructura que permita recibir embarcaciones con mayor eslora y capacidad de carga. Otra propuesta sería de que buscaría fortalecer la institucionalidad del sector energético con adecuaciones regulatorias necesarias para optimizar la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, como así también la facilitación regulatoria para que se viabilice el desarrollo de proyectos e industrias intensivas en el consumo de energía. Para esto se eliminaría la burocracia en autorizaciones, permisos y factibilidades. Otra propuesta relacionada con inversiones sería de que buscarían que se generasen más oportunidades para que la iniciativa privada compita e innove en distintos sectores, sobre todo impulsando como prioridad un diseño industrial que permita aumentar el volumen de producción y oferta de agua, como así también fomentando la exploración e innovación minera. Por lo tanto, teniendo todo esto en perspectiva, yo lo que hice fue agrupar en categorías todas estas propuestas y lo que vamos a terminar viendo ahora va a ser qué tan factible es de que se terminen llevando a cabo. Las primeras serían aquellas relacionadas con desregulaciones. Yo creo de que actualmente existe un consenso político entre el centro y la derecha para llevar a cabo ese tipo de iniciativas. Por lo tanto, yo no quiero de que vaya a tener muchos problemas en aprobar un proyecto de ley o una reforma de ley en el Congreso. La segunda sería la baja de impuestos, que yo no creo que haya actualmente un consenso político para que ocurra una baja de impuestos o por lo menos una baja de impuestos en términos absolutos, no en términos relativos, es decir, de que bajen un impuesto y que suban otro y de que al final el gasto público siga siendo el mismo o peor aún, de que aumente. Por lo tanto, el siguiente punto, la disminución del gasto público, yo tampoco creo de que lo puedan llevar a cabo, sobre todo considerando de que no creo que puedan obtener un consenso desde la derecha, sí, pero en el centro no. No creo de que el centro le vaya a dar votos para que pueda disminuir el gasto público al punto de que pueda disminuir el déficit fiscal. Por lo tanto, yo creo de que no tiene piso para bajar impuestos ni para disminuir el gasto público y desde el Ejecutivo no creo de que vaya a reducir el gasto público lo suficiente como para que impacte importantemente en la reducción del déficit fiscal. Pero en donde yo sí creo de que pueden tener un piso suficiente para poder aprobar reformas o proyectos de ley es en aquellas relacionadas a generar nuevas concesiones, sobre todo en aquellas nuevas concesiones que en el pasado ya se han aprobado, pero al día de hoy se pararon. Por lo tanto, esto yo realmente sí creo de que el centro político le vaya a dar a la derecha los votos suficientes para poder crear un proyecto de ley o aprobar una reforma. Fortalecer el sector energético y minero también, sobre todo porque son dos sectores que en Chile son bastante importantes, sobre todo la industria energética, pero también la minera. Así que yo creo que, aunque habría que ser cautos, ya que ¿qué significaría fortalecer el sector energético y minero? Específicamente, no lo señala, pero con el hecho de que diga y de que manifieste de que, por ejemplo, quiera entregar más concesiones hidroeléctricas, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo de que es algo bastante interesante. Tiene pocas probabilidades de ser aprobado, pero yo creo de que sí se pudieran generar algunas reformas pro mercado en relación con el sector energético y en el sector minero. Y el último punto relacionado con el aumento de la oferta de agua, yo también creo de que para poder hacer esto tiene que contar necesariamente con el sector privado, así que me parece que es una iniciativa que el Congreso, sea cual sea su composición, teniendo en cuenta el centro y la derecha, yo creo de que tendría piso suficiente para aprobar una reforma. Evidentemente no sería muy pro mercado, pero aún así sería una iniciativa
que fomente la iniciativa privada y no tanto la iniciativa estatal pública. Por lo tanto, yo creo de que estas medidas, al menos 4, sí que podría tener piso suficiente en el Congreso para aprobarlas. 2 no, ya que son bastante polémicas y probablemente sean las más importantes. La primera sería la baja de impuestos y la segunda la disminución del gasto público. Sobre todo la baja de impuestos, porque como vimos, había una propuesta específica sobre que no pagasen impuestos la venta de acciones de baja presencia bursátil. Pero para eso yo creo de que el centro político no le daría los votos, así que nada, es una propuesta que simplemente quedaría en el papel y que tampoco creo de que en el Congreso vaya a tener los votos suficientes para llevarla a cabo. Es la más interesante, ya que toca directamente el tema de inversión en acciones, pero aún así me parece de que es un programa de gobierno, por lo menos en materia de inversiones, bastante centrado, bastante simple, no muy complicado, y me parece que simplemente seguiría la manera tradicional en la cual el Estado se involucra dentro del sector privado, fomentando la producción, en este caso del sector minero, del sector energético, desregulando proyectos. Así que este ha sido mi análisis del programa de gobierno de José Antonio Caz, que según Polymarket sería el candidato quien tendría las mayores probabilidades de ser el próximo presidente de Chile. Ya vimos cuáles serían sus propuestas en materia de inversiones. Vimos que la más importante es probablemente no vaya a tener los votos suficientes en el Congreso para que se la puedan aprobar, pero aún así sí habrían algunas reformas, algunos proyectos de ley de que yo creo que eventualmente sí tendría piso suficiente, sí que tendría los votos suficientes en el Congreso para poder llevarlas a cabo. Pero aún así yo les diría de que tampoco habría que ser tan optimistas, porque lo que yo creo personalmente es de que ningún proyecto pro mercado se va a poder llevar a cabo. Yo creo de que actualmente no existe realmente un clima muy pro mercado, sobre todo en el Congreso, tal vez sí en el Ejecutivo, teniendo un presidente como José Antonio Cast, pero yo creo que eventualmente van a ser 4 años como el segundo mandato de Piñera, van a intentar aprobar algún proyecto de ley, alguna reforma muy pro mercado. En el Congreso lo que van a hacer va a ser volverla una propuesta o un proyecto de ley centrista, una reforma de ley centrista y eventualmente todo el alma de ese tipo de iniciativa pro mercado va a terminar convirtiéndose en una iniciativa en la cual pues básicamente todas las intenciones, todas las voluntades del programa de gobierno de José Antonio Caz no creo de que se vaya a llevar a cabo, a pesar de que sí creo de que existiría un piso suficiente para que el centro le aprobase ciertas propuestas. Estas propuestas no creo de que sean muy pro mercado para que terminen afectando muy positivamente a las inversiones en empresas que cotizan en bolsa. Así que obviamente dejo en claro que mis expectativas son bastante bajas, creo que van a ser 4 años bastante grises, pero de todas formas esperemos de que este no sea el caso. El caso ideal sería de que termine aprobando algunas reformas, que terminen aprobando algún proyecto de ley en el Congreso muy pro mercado y de que eso termine repercutiendo en unos mejores resultados, sobre todo en aquellas empresas que cotizan en la Bolsa de Santiago, en aquellas empresas que nosotros invertimos. Pero aún así, a pesar de que yo mantenga expectativas bastante bajas en relación con la probabilidad de que estas iniciativas se terminen aprobando en el Congreso, yo creo de que el escenario ideal, teniendo un candidato por mercado, aún así sería pues mantener al menos un poco de esperanza de que en el terreno político, o por lo menos desde el Ejecutivo, pero también desde el Congreso, hagan todo lo necesario, lo suficiente, para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas que terminen impactando positivamente en nuestras inversiones en empresas chilenas que cotizan en la Bolsa de Santiago. Así que eso ha sido todo por hoy en este video. Espero de que les haya sido de utilidad para poder mantener al menos una noción de qué esperar de José Antonio Caz, que según Polymarket se terminaría convirtiendo en el próximo presidente de Chile. Hasta la próxima.